Bienvenido, bienvenida a esta clase número 6 de este grupo de 7 Masterclass en las cuales te revelo muchísimos secretos que a mí me llevó más de 15 años descubrir acerca de las causas emocionales detrás del sobrepeso. Hoy nuestro tema es epigenética y proyecto sentido. Pero antes vamos a recordar un poquito de lo que vimos las últimas clases. Bien, entonces estuvimos hablando de las programaciones inconscientes detrás del sobrepeso. Si no viste en profundidad esta clase, te recomiendo que vayas a las clases anteriores y después vuelvas para acá. Estuvimos viendo que la grasa para nuestro cuerpo es un excelente material, bien, para no pasar desapercibido, es decir, como vimos en las clases anteriores, es más fácil ver un cuerpo más grande que uno chiquitito, entonces si por algún motivo te sentís no visto, no reconocido, tenés la necesidad de que vean lo que necesitas, que vean lo que sentís, tu cerebro suele darte un cuerpo más grande para ver si así te ven, si así validan tus emociones, si así se dan cuenta de lo que sientes y necesitas. También vimos que la grasa es un excelente material para poder cargar peso, es más liviana. Esto suele suceder con personas que tienden a adquirir y manejar más responsabilidades de las que de verdad pueden o les corresponden. También vimos que la grasa es un excelente material para salir a flote. Si sos el tipo de personas que siente que tiene que sacar a flote a la familia, sacar a flote las situaciones, esto también lo vas a poder ver identificados en la grasa localizada en tu cuerpo, en el área de los famosos flotadores, de las famosas chichas, de la parte baja de la espalda. También vimos que la grasa es un excelente material para aislante, ¿bien? Lo que evita la pérdida simbólica de calor humano, esos abrazos, ese cariño, esa calidez que te ha faltado. Como te decía, las clases anteriores, que te va a abrazar más que la grasa. También la grasa es un excelente material para proteger órganos vitales de un contacto que podría resultar peligroso. Acá podemos estar hablando de historias de maltrato a nivel físico o de abusos o contactos no deseados. Entonces, por ejemplo, en caso de haber habido maltrato físico, esta protección mecánica que pasa a ser la grasa, te va a proteger de justamente la muerte de esta amenaza. Si yo voy a clavarte un cuchillo, vas a tener más posibilidades de sobrevivir si tenés una capa de grasa que protege tus órganos. Y vas a tener menos posibilidades de sobrevivir si tenés la panza chatita, ¿no es cierto? El abdomen planito. También la grasa es un excelente material para guardar aquello o aquel que me falta. Ante el miedo a que me falte, puedo reservar mediante la grasa porque es una excelente fuente de energía. Y también en caso de que haya algún duelo, alguna separación que no esté procesada, también se puede estar expresando en forma de grasa en mi corporalidad. Y también la grasa es un excelente material para ser fuerte, para ser el pilar. Bien, entonces si yo considero que tengo que ser fuerte o que es peligroso mostrarme vulnerable, ya sea porque en algún momento mostrar mi vulnerabilidad significó crítica, significó burlas, significó algún juicio de valor, y hoy tengo mucho miedo a mostrar esa debilidad, esa vulnerabilidad, es muy factible que tienda a generar un cuerpo fuerte. Voy rápido porque esto lo vimos en las clases anteriores, así que si no lo viste, como te decía en un principio, anda ya mismo a verlo. También hablamos en nuestras clases anteriores del proyecto sentido, de la importancia de tener en cuenta cuando se trata de nuestro peso y de cualquier síntoma o conflicto que estemos viviendo, qué situaciones vivían mamá y papá durante el embarazo, ¿sí? Cuando entre comillas quedaron embarazados de mí. Lisa Carey, por ejemplo, en su libro de Epigenetics Revolution, recalca el estado emocional de la madre durante los primeros 3 meses de gestación. Ella explica cómo estos, por ejemplo, primeros 3 meses pueden marcar el resto de la vida del que van a hacer. Por eso es tan importante ver si mamá, por ejemplo, no podía comer cierta comida, si sentía que iba a perder su figura durante el embarazo, si se sentía sola, si se sentía abandonada, quizás no abandonada realmente, pero quizás papá trabajaba todo el día o quizás se había mudado y no estaba cerca de sus padres. Todo esto nos da mucha información sobre nuestra relación actual con nuestro cuerpo, con nuestro peso, con la comida y de las distintas situaciones que se nos presentan en la vida por cómo las vivimos, ¿bien? Y también es importante revisar qué información hay en nuestro árbol, esos abuelos, esos bisabuelos, qué situaciones vivieron, se casaron porque se querían, trabajaban ambos, trabajaba uno solo, hubo algún tipo de escasez, hubo algún tipo de mudanza, fue un matrimonio sólido, lindo, o se sufrió de alguna manera, hubo alguno que estuvo obligado a casarse con el otro, hubo que aguantar, hubo que resistir, hubo que quedarse en un lugar donde no se quería estar. Te invito a poder reflexionar acerca de esta información. Y también tenemos que tener en cuenta que en estas latitudes del mundo,
muchos de nuestros ancestros, de nuestros bisabuelos, de nuestros abuelos, vinieron en situaciones de escasez, de guerra, en las cuales quizás no vinieron a estas partes del mundo en situación de turismo, vinieron en situaciones en las cuales estaban huyendo. Entonces, es muy importante identificar, poder intuir cómo se sentían, quizás solos, quizás abandonados, desprotegidos, en peligro o sin comida, inseguros, sin reservas, cargando, sin salvavidas, perdidos, que la vida misma se les derrumbaba. Esta información es súper importante para comprender hoy en día lo que nos está pasando, si estamos teniendo sobrepeso, por qué nuestro cerebro está dando esa solución biológica, por qué nuestro cuerpo está considerando que necesitamos esos kilos de más al día de hoy. Si no podemos integrar esta información, esos kilos van a seguir ahí porque actúan como un mensajero. Ese mensajero te va a seguir tocando la puerta y si no le atendes como le encomendaron darte un mensaje, se te va a colgar del timbre y si no lo atendes, te va a agarrar la puerta a patadas y te va a tirar la puerta abajo hasta que lo escuches. Básicamente, como vimos en la primera clase, el principal mensaje que te está dando hoy tu cuerpo, si estás teniendo sobrepeso, es que estás viviendo mal, que necesitas volver a estar bien, porque en vez de indagar qué es lo que hay detrás de esos kilos de más, solemos enfocarnos, como lo vimos, en atacar constantemente el resultado y no vamos a la verdadera causa emocional que realmente originó esos kilos de más. Por esto, nuestra salud está en nuestras manos, más de lo que creemos. Y hoy vamos a hablar de este tema que me apasiona y te lo voy a explicar como se lo explicaría a un niño de 5 años. La epigenética es un tema súper complejo, pero te lo voy a explicar de la manera más simple posible a los fines de que puedas entender el efecto que puede estar teniendo la genética y la epigenética en hoy en día tus conflictos con tu peso. Entonces, ¿qué significa la palabra epigenética? Proviene de las palabras griegas epi, que significa encima o además de, y genético, que se refiere a los genes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Más allá de los genes, por encima de los genes. ¿Qué pasaba antes? Se pensaba que solo heredábamos ciertas características y punto. Sí, vas a heredar cierto color de ojos, color de piel, altura, etc. Lo que nuestros ancestros vivieron, pasaron, sus alegrías, sus penas, sus tristezas, sus traumas y demás vicisitudes, se pensaba que no afectaban a sus descendientes. Pero esto se ha demostrado que no es así y está revolucionando lo que es la genética. Freud, en su libro Tótem y Tabú, decía: no es lícito suponer que ninguna generación es capaz de ocultar a la que sigue sus propios procesos anímicos de mayor sustantividad. ¿Qué significa sus propios procesos anímicos de mayor sustantividad? Esto habla de cómo vivieron las diferentes situaciones de estrés nuestros ancestros. Y él decía: es imprescindible que haya una continuidad en la vida psíquica de las sucesivas generaciones. Si no fuera así, cada bebé que nace debería empezar de cero y así no habría una manera de progresar. Entonces, nosotros cuando nacemos no venimos como un disco en blanco. Venimos con muchísima información. La información de nuestros ancestros no se pierde por temas evolutivos, por temas de progreso, de evolución. Lo que se demuestra mediante la epigenética es que si bien nacemos con ciertos genes, no todos se van a activar algunos de esos genes dependiendo nuestro entorno. Y esto habla no solamente de nuestro entorno en cuanto al clima, el lugar donde vivimos y demás, sino también a nuestro entorno emocional. Un ejemplo de esto es una pareja que quiere tener un bebé. Entonces, él no tiene ningún problema, pero a ella le sacaron la matriz. Entonces, ellos contratan, por ejemplo, a una mujer con sobrepeso para que haga como de vientre alquilado, de alguna manera, para que lleve ese óvulo con ese espermatozoide y tenga ese bebé. Entonces, la pregunta sería: ¿ese bebé va a nacer delgadito o va a nacer con predisposición al sobrepeso? Entonces tú me puedes decir: y no, van a ser delgadito porque su papá y su mamá en sus genes no tienen ningún tipo de historia de haber tenido sobrepeso, ni ellos ni sus ancestros. Sin embargo, el niño,
si bien nace con esa genética, nace con predisposición al sobrepeso. ¿Qué quiere decir esto? Que el entorno en el que fue engendrado, el que fue obviamente ese bebé, vivió ese proceso de 9 meses, ese entorno afectó a sus genes y se dio esta predisposición al sobrepeso, por más que sus padres no hayan tenido kilos de más nunca. Por esto es tan importante comprender que nuestro entorno afecta directamente sobre nuestros genes y que nosotros somos dueños y responsables de nuestro destino. Y hay que ver si estás generando sobrepeso o algún síntoma, cómo estás viviendo las distintas situaciones que están generando que se activen ciertos genes y tenga ciertos síntomas como el sobrepeso. Por este motivo, lo que la descodificación nos devuelve es la responsabilidad de nuestro destino. Como decía Young, hasta que lo inconsciente se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Espero que hayas disfrutado de esta información, tanto como yo, que sirva para esa evolución, para este proceso que estás transitando en tu vida, que comprendas que detrás de cada desafío siempre hay una bendición igual o superior. Te veo en la próxima clase, la clase 7, donde vamos a dar el cierre y vamos a terminar de comprender toda esta información que hemos estado viendo durante estas 6 últimas clases. Te mando un abrazo inmenso. Recordá, siempre te digo que sanar involucra un cambio. Cambiar no es cómodo, a nuestro cerebro no le gustan los cambios, pero si no cambio, lo decía Einstein, no yo, todo va a seguir igual. Entonces te invito a que te sigas ocupando de lo que hizo que el cerebro necesite este cuerpo. Si este video te fue de utilidad, no olvides dejarme tu comentario aquí debajo y suscribirte a mi canal de YouTube, así te notificamos cada vez que publique un video y no te lo pierdas. Y por supuesto recordá también seguirme en Instagram, que te lo dejo aquí en pantalla, Micaela Gallardo Bio, te veo ahí. Un abrazo gigante.